Después de cenar, mi marido me pidió que esperara en el coche mientras él recogía algo que había olvidado en el restaurante. Mi intuición me llevó de vuelta al restaurante. En un rincón oscuro, estaba discutiendo con una mujer. Mi corazón se detuvo cuando oí hablar de los 5 años de mentiras. Lo que él no sabía, lo grabé todo. 3 segundos. Eso es lo que tardó mi matrimonio en desmoronarse después de que pulsara el botón de reproducción de esa grabación. Resulta que exponer la segunda familia de tu marido durante el desayuno es la forma más rápida de callar a unos suegros criticones. No pretendía convertirme en una detective aficionada a los 36 años. Pero cuando tu marido de 12 años dice que ha olvidado la cartera en un restaurante donde acaba de pagar la cuenta en efectivo, hasta Florence Nightingale sospecharía. Permítanme retroceder. Soy Elsie Matthews, enfermera del turno de noche en el Springfield Memorial, coleccionista de ranas de cerámica y, aparentemente, la esposa más despistada del mundo. Se suponía que la cena del jueves pasado en Hazel's Diner era nuestra noche mensual de reconexión. Esa triste y pequeña tradición en la que las parejas casadas fingen que todavía tienen cosas de las que hablar. La camarera, Vada, había estado excesivamente atenta a Silas durante toda la noche, tocándole el hombro mientras le rellenaba el café, riéndose demasiado de sus chistes mediocres sobre la burocracia hospitalaria. Oye, cariño, espera en el coche. Creo que me dejé la cartera en la mesa, dijo Silas, haciendo sonar las llaves del coche delante de mí como si yo fuera una niña pequeña que se distrae con objetos brillantes. Le había visto pagar la cuenta en efectivo y meterse la cartera en el bolsillo de la chaqueta, no en el bolsillo trasero, antes de que nos levantáramos para irnos. Claro, cariño, respondí con la sonrisa ensayada de alguien que ha pasado 12 años reprimiendo sus instintos. Mientras la silueta de su chaqueta de Brooks Brothers se alejaba hacia el letrero de neón del restaurante, tomé una decisión que habría hecho que mi cautelosa madre dejara caer sus perlas. Lo seguí. No inmediatamente. No soy una completa aficionada. Conté hasta 60, observando su paso seguro a través de los ventanales de cristal del restaurante. Luego saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz, le di a grabar y me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Solo olvidé mi suéter, le dije al anfitrión adolescente, que apenas levantó la vista de su teléfono cuando volví a entrar. El restaurante era el típico diner americano por excelencia. Todo lleno de casetas de vinilo y objetos de recuerdo nostálgicos, donde el café siempre estaba quemado y las tartas siempre frescas. Los vi inmediatamente en la caseta del rincón, la más alejada de las ventanas. ¡Qué conveniente! No puedo seguir haciendo esto, Silas, decía Vada, con la voz tensa, pero en voz baja. Lily me preguntó ayer por qué su papá no vive con nosotros como los padres de sus amigos. ¿Lily? ¿Quién demonios era Lily? Me deslicé en la caseta adyacente, oculta por una pared parcial cubierta de matrículas antiguas. Un menú de atrezos se convirtió en mi escudo mientras me esforzaba por oír cada palabra que estaba a punto de demoler mi realidad. Te dije que estoy trabajando en ello, respondió Silas con ese tono suave y tranquilizador que usaba cuando le decía a los departamentos de facturación del hospital que sus errores no eran culpa suya. Pero él sí ha pasado por mucho con el cáncer de su madre el año pasado. No puedo soltarle esto ahora. Oh, qué considerado. Usando la muerte de mi madre como excusa para posponer su confesión. Si no estuviera ocupada teniendo una experiencia extracorporal, podría haber apreciado la ironía. Han pasado 5 años, Silas. 5 años en los que he criado a nuestra hija mientras tú juegas a las casitas al otro lado de la ciudad. No me apunté para ser tu familia secreta. La palabra hija me golpeó como un desfibrilador en el pecho. No un amante, una niña. Una niña de 4 años llamada Lily que compartía el ADN de mi marido, pero no su dirección. El cálculo mental fue automático. Hace 5 años, mientras yo hacía turnos dobles para ahorrar para la casa que Silas insistía que necesitábamos, él estaba creando una segunda rama del árbol genealógico al otro lado de la ciudad. ¿Crees que esto es fácil para mí? La voz de Silas tenía ese tono familiar, el mismo que usaba cuando explicaba por qué necesitábamos posponer los tratamientos de fertilidad. Solo un año más, durante 5 años consecutivos. Estoy haciendo malabares con 2 hogares, 2 juegos de facturas. El apartamento en Riverdale no es barato. Riverdale, el pueblo vecino donde Silas tenía una noche de póker semanal con los chicos.
Aparentemente, las fichas de póker eran pañales. Y la mano ganadora era una familia de la que yo no sabía nada. «Qué gracioso», replicó Bada, con la voz cargada de veneno. «Pobrecito tú, teniendo que mantener tu perfecta vida suburbana con tu perfecta esposa enfermera mientras tu hija crece sin el apellido de su padre. Debería haber estado devastada. Debería haber estado derrumbándome en lágrimas o irrumpiendo para crear la escena que este establecimiento que pretendía ser una plebe se merecía. En cambio, una extraña calma me invadió. Del tipo que llega cuando cada sospecha que has tenido de repente se valida. Las inexplicables emergencias de trabajo de fin de semana. Las misteriosas retiradas de efectivo. El menor interés en empezar nuestra propia familia. Baja la voz, siseó Silas. Tengo un plan. He estado moviendo dinero a una cuenta separada. Para la primavera, tendré suficiente ahorrado para afrontar el divorcio sin perderlo todo. Así que estaba en una cuenta atrás que ni siquiera sabía que estaba en marcha. Qué eficiente por su parte. Llevas diciendo eso 2 años, replicó Bada. Mientras tanto, Lily empieza el jardín de infancia el próximo otoño, y los formularios de la escuela necesitan la información de un padre. ¿Qué se supone que debo escribir? Papá existe, pero está ocupado con su otra familia. Ya había oído suficiente. Con el sigilo de alguien que navega habitualmente por los pasillos del hospital sin despertar a los pacientes, me deslicé fuera y volví al coche. Habían pasado 7 minutos, no lo suficiente para que Silas se diera cuenta, pero sí para grabar la demolición de mi matrimonio. Cuando Silas finalmente regresó al coche, con la cartera recuperada y la conciencia aparentemente tranquila, casi admiré su actuación. Casi listo para ir a casa, cariño. Estoy agotado, dijo, arrancando el motor de nuestro Volvo, el sensato coche familiar que habíamos comprado para llenarlo eventualmente de niños. Niños que, aparentemente, existían, solo que no conmigo. Claro, respondí, preguntándome si podía oír el cambio sísmico en mi voz. Día largo. Mientras conducíamos a casa en casi silencio, con Silas tarareando la radio como un hombre sin el peso de 2 familias sobre sus hombros, comencé a catalogar mentalmente nuestros activos, la casa a su nombre, las cuentas conjuntas, la póliza de seguro de vida que me nombraba como beneficiaria porque es simplemente una planificación responsable, Elsie. Para cuando llegamos a nuestra entrada en Maple Street, con su césped perfectamente cuidado y las cuotas de la asociación de vecinos, ya había formulado el comienzo de un plan que haría que el plan de primavera de Silas pareciera el garabato de un niño hecho con ceras. Estoy pensando que deberíamos invitar a tus padres a desayunar este fin de semana, dije casualmente mientras entrábamos en casa. Hace tiempo que no los vemos. Sí, sería agradable, respondió, distraído por el zumbido de su teléfono. Probablemente Bada, preguntándose cómo había ido la conversación con su esposa. Si ella supiera que aún no había habido ninguna. Genial. Haré mis tortitas especiales de arándanos, dije, ya imaginando un tipo de especial muy diferente en el menú. Tengo la sensación de que será un desayuno que nunca olvidarán. Y mientras Silas me besaba la frente con el afecto ensayado de un hombre que había perfeccionado el arte de la compartimentación, sonreí. No la sonrisa de una mujer destrozada, sino la de una que ha despertado. Después de todo, las enfermeras de noche saben mejor que nadie que la hora más oscura llega justo antes del amanecer. Cuando la gente dice que el matrimonio consiste en compromisos, normalmente se refieren a decidir a qué familia visitar en Acción de Gracias, no a descubrir que tu marido ha estado jugando al bingo de papá suburbano con una segunda cartilla completa al otro lado de la ciudad. Después de mi pequeña misión de reconocimiento en Hazel's Diner, dormí como un tronco. Si los troncos pudieran fantasear con elaborados planes de venganza que incluían presentaciones de PowerPoint sobre la traición. Mientras tanto, Silas roncaba a mi lado, felizmente inconsciente de que su doble vida acababa de reducirse a un archivo de audio de 7 minutos cuidadosamente etiquetado como prueba en mi proceso de divorcio mental. El viernes por la mañana llegó con el frío característico de octubre de Springfield. El tiempo perfecto para servir la fría y dura verdad. Tus padres han confirmado para el brunch del domingo, anuncié mientras tomábamos café, observando a Silas revisar los correos electrónicos en su teléfono. Tu madre preguntó si debían traer algo. Le dije que solo sus apetitos y quizás su brújula moral. Apenas levantó la vista. Suena genial, cariño.
12 años juntos y suena genial, cariño se había convertido en la música de fondo de nuestra relación. La melodía de ascensor del piloto automático matrimonial. Estaba pensando en hacer algo especial, continué, removiendo mi café con precisión quirúrgica. Algo que realmente capture la esencia de nuestro matrimonio. Lo que quieras, murmuró, sin captar en absoluto mi rastro de migas verbales hacia el desastre. Me dirigí al memorial para mi turno de noche, con la mente más clara que en años. Es curioso cómo descubrir que toda tu vida es una mentira cuidadosamente construida puede de repente poner todo en perspectiva. Los pasillos del hospital se sentían diferentes esa noche. Menos como el lugar al que había dedicado mi carrera y más como un recordatorio de todos los turnos dobles que había trabajado para construir un futuro con un hombre que simultáneamente estaba construyendo uno con otra persona. Te ves diferente, Elsie, comentó Tara, la enfermera jefa que había sido mi esposa de trabajo durante 8 años. Finalmente probaste esa rutina de cuidado de la piel coreana que te recomendé. No, respondí, revisando el intravenoso de un paciente con eficiencia ensayada. Acabo de descubrir que mi marido tiene una segunda familia al otro lado de la ciudad. Realmente abre los poros. La mandíbula de Tara prácticamente se dislocó. Estás bromeando. Ojalá mi vida tuviera ese tipo de sincronización cómica. No. Lo seguí de vuelta al restaurante anoche y lo grabé hablando con su novia camarera sobre su hija de 4 años y su apartamento en Riverdale. Santa madre de, se contuvo, recordando que estábamos en el ala de pediatría. ¿Qué vas a hacer? Voy a organizar un encantador desayuno familiar el domingo. Piénsalo como una edición extrema de Cambio de Imagen Matrimonial, donde la gran revelación es que la mitad de la casa fue construida en otro barrio. Mientras distribuía los medicamentos, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Paige, ahora una abogada de divorcios especializada en lo que ella alegremente llamaba disolución matrimonial de alto conflicto. Jerga de abogados para cuando alguien la fastidia a lo grande. Graba todo de ahora en adelante, aconsejó después de que le explicara la situación. Massachusetts es un estado que requiere el consentimiento de ambas partes para las grabaciones, por lo que esa cinta del restaurante no es admisible en el tribunal, pero es una excelente palanca. Te enviaré por correo electrónico una lista de documentos financieros que debes reunir. Y Elsie, haz capturas de pantalla de todo antes de que se dé cuenta de que lo sabes. Esa noche, mientras Silas afirmaba estar poniéndose al día con los correos electrónicos del trabajo, código para enviar mensajes de texto a Bada sobre el drama preescolar de su hija, me puse en modo contable forense. Es increíble lo motivada que puedes llegar a estar cuando te impulsan la traición y el rencor. Los descubrimientos llegaron como pacientes durante la temporada de gripe. Una cuenta corriente separada en el Riverdale Community Bank con transferencias mensuales etiquetadas como propiedad de inversión. Muy creativo. Técnicamente no es una mentira si consideras a un hijo secreto una inversión en la propagación genética. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras en negocios de Riverdale, incluyendo cargos mensuales a la guardería Little Sprouts y visitas regulares a una juguetería llamada Imagination Station. Mientras tanto, yo había estado usando las mismas brochas de maquillaje durante 3 años porque necesitamos ajustar nuestro presupuesto. Una póliza de seguro de vida de la que nunca supe nada, con los beneficiarios listados como V.A. Parker y dependiente. Al menos tenía la confirmación de que nuestra propia póliza, en la que yo figuraba, no era una elaborada trampa para mi misteriosa desaparición. Lo más revelador fue una carpeta en su correo electrónico etiquetada como Lily, que contenía docenas de fotos que documentaban a una niña desde la infancia hasta el presente. Una niña con los distintivos ojos color avellana y el hoyuelo en la barbilla de Silas. Una niña celebrando cumpleaños, navidades y días de padre e hija en el zoológico de Springfield. En días en los que Silas supuestamente estaba jugando al golf con clientes. El sábado por la mañana, me moví por nuestra casa como un fantasma, catalogando todo lo que habíamos construido juntos, mientras Silas iba a su sesión regular de gimnasio, que según su historial de ubicación al que había olvidado que yo tenía acceso, era en realidad en el parque de Riverdale, probablemente empujando a su hija en los columpios mientras yo reorganizaba nuestras fotos de boda para lograr el máximo impacto dramático. Cuando regresó, sonrojado y oliendo a un champú desconocido. Error de novato. Los verdaderos deportistas vuelven a casa oliendo a sudor, no a Iris Spring. Yo estaba haciendo una lista de la compra para el desayuno de mañana. ¿Necesitas ayuda mañana?, preguntó,
cogiendo un Gatorade de la nevera. No, gracias. Tengo todo bajo control, respondí con una sonrisa que habría hecho que hombres más listos salieran corriendo. Esa tarde, visité Hazel's Diner sola, pidiendo la sección de Bada. La confusión en su rostro cuando me senté casi valió la pena por el sándwich de pavo demasiado caro. Señora Matthews, tartamudeó, reconociéndome mientras se acercaba con su libreta. No sabía que vendría hoy. Solo se me antojó su famosa tarta, dije alegremente. Silas siempre habla maravillas de ella. Se movió incómoda, su etiqueta con el nombre brillando bajo las luces fluorescentes. ¿Qué le pongo? Solo un café y un momento de su tiempo, si es posible. El color desapareció de su rostro. En realidad estoy bastante ocupada. Solo tardará un minuto, dije, manteniendo mi voz de enfermera tranquila en una crisis. Solo quería invitarlas a ti y a Lily a desayunar mañana. Los padres de Silas estarán allí, y pensé que sería agradable que todos se conocieran por fin. La cafetera en su mano se tambaleó peligrosamente. No sé de qué. No perdamos el tiempo. Oí tu conversación con mi marido el jueves por la noche. Toda. Sé lo de Lily, el apartamento en Riverdale y la producción de 5 años que han estado protagonizando. Para su crédito, no lo negó. En cambio, sus hombros se hundieron con lo que parecía casi alivio. Nunca quise ser la otra mujer, dijo en voz baja. Me dijo que estaban separados cuando nos conocimos. Claro que lo hizo, respondí, dejando un billete de $20 en la mesa mientras me levantaba. Guión estándar del Manual de Maridos Infieles, capítulo 1. Justo después de, mi esposa no me entiende. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, el miedo asomando en su voz. Nada contra ti o Lily, le aseguré. Esa niña es inocente en todo esto. Pero Silas. Digamos que el desayuno de mañana servirá algo mucho más difícil de tragar que tortitas. La dejé allí de pie, con la libreta apretada contra el pecho, probablemente preguntándose si debería advertir a Silas. Casi esperaba que lo hiciera. La anticipación de verlo retorcerse durante la noche era casi tan satisfactoria como lo sería el evento principal. De vuelta en casa, finalicé los preparativos para el enfrentamiento del domingo. La mesa del comedor estaba puesta con nuestra vajilla de boda, un toque dolorosamente irónico. La televisión estaba conectada a mi portátil, lista para su papel estelar. Y el dormitorio de invitados estaba preparado para lo que suponía que serían mis alojamientos temporales hasta que pudiera encontrar una situación de vida libre de Silas. Mientras preparaba mi atuendo para la mañana, un vestido azul impecable que resaltaba el acero en mis ojos, Silas entró, ajeno a la ejecución que había programado para su doble vida. Mis padres están deseando que llegue mañana, dijo, metiéndose en la cama. Mamá ha estado preguntando cuándo los invitaríamos de nuevo. Oh, creo que mañana será definitivamente memorable para ellos, respondí, poniendo mi alarma. Estoy planeando todo un espectáculo. Has estado actuando rara todo el día, comentó, bostezando. ¿Todo bien? Le sonreí en la habitación a oscuras, saboreando la última noche que tendría que dormir junto a un hombre que ahora me daba cuenta de que nunca había conocido realmente. Todo está perfecto, mentí, igualando su actuación de 5 años con una breve actuación propia. Simplemente no puedo esperar a mañana. Algunas cosas han estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. El domingo por la mañana llegó con el tipo de sol otoñal perfecto que las juntas de turismo de Nueva Inglaterra utilizan para vender Massachusetts a los observadores de hojas. La madre naturaleza aparentemente tiene un don para la ironía dramática, preparando el escenario para la implosión familiar con luz dorada y aire fresco. Me desperté antes que Silas, deslizándome fuera de la cama a las 6 de la mañana para comenzar lo que sería mi actuación final como la esposa dócil. La ironía no se me escapó. Había pasado 12 años jugando según las reglas en un juego donde mi oponente había creado un libro de reglas completamente diferente. A las 9:30, la casa olía a un cuadro de Norman Rockwell. Tortitas de arándanos, bacon, café recién hecho y el distintivo aroma de catástrofe inminente. Mis manos se movían con precisión clínica mientras arreglaba flores frescas en la mesa, crisantemos, que simbolizan la verdad y la honestidad. Un bonito toque que pasaría desapercibido para todos menos para mí. Algo huele increíble,
dijo Silas, entrando en la cocina con su camiseta de la Escuela de Negocios de Harvard, la que se ponía cuando sus padres visitaban para recordarles la educación que habían financiado. ¿Necesitas ayuda? Todo está bajo control, respondí, revisando mi teléfono. Solo esperando a los invitados de honor. Su teléfono vibró. Lo miró, frunció ligeramente el ceño y se excusó para ir al pasillo. Sin duda, Vada intentaba advertirle de mi visita al restaurante. Demasiado tarde, cariño. Las ruedas de la justicia ya rodaban por nuestra entrada perfectamente barrida. Gerald y Martha Matthews llegaron exactamente a las 10:02, puntuales como la temporada de impuestos. Martha llevaba su característico bizcocho Bundt, el que había estado llevando a las reuniones familiares durante 30 años, a pesar de las educadas sugerencias de todos de solo trae tu presencia la próxima vez, Elsie. Cariño, Martha me dio un beso al aire cerca de ambas mejillas, su Chanel número 5 creando una nube alrededor de su melena rubia plateada. La casa se ve preciosa, aunque a las cortinas del salón les vendría bien un buen planchado al vapor. 12 años de comentarios pasivo-agresivos sobre mis habilidades como ama de casa, y todavía encontraba nuevos territorios que criticar. Qué bueno verte, Martha, respondí con una serenidad recién descubierta. Es increíble lo poco que importaban ahora sus pullas, ahora que estaba a punto de prenderle fuego a la reputación de su precioso hijo. Gerald, ¿te ves bien? Gerald, un contable jubilado con cejas perpetuamente confusas, asintió y me entregó una botella de champán de precio medio. Para mimosas, explicó innecesariamente. Momento perfecto, dije, aceptando la botella. Definitivamente tenemos algo que celebrar hoy. Silas me lanzó una mirada inquisitiva mientras abrazaba a sus padres, pero yo ya me dirigía a la cocina para revisar el desayuno. En realidad, estaba confirmando que mi portátil estaba correctamente conectado a la televisión y que mi presentación cuidadosamente preparada estaba lista para lanzarse. Había pasado la mayor parte de la noche del viernes después de mi turno trabajando en ella, usando el mismo software que usaba para las presentaciones de formación de enfermería en el hospital. Nos sentamos todos, llamé, regresando con un plato de tortitas perfectamente doradas. He preparado algo especial. La familia Matthews se acomodó alrededor de nuestra mesa de comedor. La cara de madera de cerezo que Silas había insistido en comprar porque la presentación importa en la vida, Elsie. Completamente inconscientes de que estaban a punto de protagonizar el espectáculo dominical más explosivo de Springfield desde que la iglesia metodista se incendió durante el servicio de Pascua en 2018. Antes de comer, comencé, de pie a la cabecera de la mesa, en lugar de ocupar mi asiento habitual a la derecha de Silas, quería compartir una noticia emocionante. Martha se animó de inmediato, sus ojos se dirigieron a mi abdomen. ¿Finalmente vamos a tener un nieto? Sonreí tensamente. En cierto modo. Silas se congeló, con el tenedor suspendido en el aire. La mirada de pánico en sus ojos confirmó que Vada le había advertido de que algo andaba mal. Lástima que no supiera exactamente qué tipo de tormenta estaba a punto de desatarse. En realidad, Martha, ya tienes una nieta, continué agradablemente, presionando el mando a distancia en mi bolsillo. La pantalla de televisión detrás de mí cobró vida. Se llama Lily. Tiene 4 años y vive en Riverdale con su madre, Vada. Apareció la primera diapositiva, una foto de Lily en lo que parecía ser su 4ª fiesta de cumpleaños. El brazo de Silas claramente alrededor de sus hombros. La niña grande de papá escrito en el pastel con glaseado rosa. La había encontrado enterrada en sus archivos de correo electrónico. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír cómo subía la presión arterial colectiva de la familia Matthews. ¿Qué es esto?, exigió finalmente Gerald, volviéndose hacia su hijo. Silas se había puesto de ese peculiar tono de gris normalmente reservado para los pacientes a punto de ser llevados a cirugía de emergencia. Elsie, puedo explicarlo, comenzó, usando el mismo tono que probablemente usó cuando Vada descubrió que su matrimonio no terminaría tan pronto como había prometido. Oh, estoy segura de que puedes, interrumpí suavemente. Has tenido 5 años para practicar tus explicaciones. Pero primero, asegurémonos de que todos trabajamos con la misma información. Hice clic para pasar a la siguiente diapositiva, una captura de pantalla del contrato de arrendamiento del apartamento de Riverdale con las firmas de Silas y Vada. Esto es una locura, farfulló Silas, levantándose de su silla.
¿Revisaste mis correos electrónicos privados? Interesante. Esa es tu primera preocupación, señalé. No el hecho de que has estado manteniendo una segunda familia al otro lado de la ciudad mientras yo trabajaba en turnos de noche para ayudar a pagar la casa que insististe que necesitábamos. Marta emitió un sonido como un globo desinflándose. Silas James Matthews, ¿qué has hecho? Hice clic de nuevo. Extractos bancarios que mostraban transferencias regulares a la cuenta de Bada, pagos de guardería y compras en tiendas infantiles. Se pone mejor, dije, sacando mi teléfono. Creo que todos deberían escuchar esta conversación que grabé accidentalmente en Hazel's Diner el jueves por la noche. Pulsé el play y la voz de Silas llenó la habitación. He estado moviendo dinero a una cuenta separada. Para la primavera, tendré suficiente ahorrado para afrontar el divorcio sin perderlo todo. El rostro de Gerald se había vuelto del color del hígado poco cocido. ¿Planeabas divorciarte de Elsie después de que te apoyara durante la escuela de negocios, después de que cuidara a tu madre durante la cirugía de cadera? Marta estaba inusualmente silenciosa, sus manos perfectamente cuidadas agarrando el borde de la mesa. No es lo que parece, protestó débilmente Silas, el último aliento de un hombre que se ahoga en su propio engaño. ¿En serio? Porque parece que has estado viviendo una doble vida mientras vaciabas sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas para mantener a tu familia secreta, respondí, con la voz firme. Parece que has estado mintiendo a todos en esta habitación durante 5 años. Suena exactamente a lo que es. Una traición tan completa que es casi impresionante. Hice clic para pasar a la diapositiva final, un gráfico cuidadosamente organizado que comparaba nuestros gastos domésticos con el coste estimado de mantener el apartamento de Riverdale y la manutención de la niña. Para aquellos interesados en los aspectos financieros, expliqué, canalizando mi presentadora de sala de juntas interior, Silas ha gastado aproximadamente $289.000 en su segunda familia durante los últimos 5 años. Ese es dinero que podría haberse destinado a los tratamientos de fertilidad que él seguía posponiendo porque eran demasiado caros en este momento. Marta finalmente encontró su voz. Nos dijiste que Elsie aún no quería hijos. Los golpes no paraban de llegar. Casi sentí lástima por él mientras su castillo de naipes se derrumbaba, un comodín tras otro. Me gustaría aclarar algo, dije, volviéndome hacia mis suegros. Nunca he tenido nada en contra de ser madre. Pero aparentemente, Silas prefirió asignar sus recursos paternales a otra parte. Esto es ridículo, espetó Silas, la desesperación haciéndole audaz. Estás tergiversando todo. ¿Lo estoy? Entonces quizás te gustaría explicar por qué le dijiste a Bada que has estado haciendo malabares con 2 hogares y por qué tu hija, sí, tu hija, preguntó por qué su papá no vive con ella como los padres de sus amigos. Eso lo silenció más eficazmente que cualquier cinta quirúrgica. Gerald se volvió hacia su hijo con la mirada decepcionada que aparentemente corría en el ADN de la familia Matthews. ¿Es esto cierto? Silas se desplomó en su silla, la derrota finalmente registrándose en su rostro. Es complicado. En realidad, es notablemente simple, respondí, cogiendo un sobremanila de la mesa auxiliar. Estos son los papeles del divorcio, ya presentados por mi abogada. Serás notificado formalmente mañana, pero pensé que podrías apreciar un adelanto. Pido la casa, dado que ya tienes otra residencia establecida. Marta comenzó a llorar en silencio en su servilleta. La misma actuación que había hecho cuando el hermano de Silas anunció que se convertiría en defensor público en lugar de unirse a una firma corporativa. Has estado ocupada, murmuró Silas, mirando el sobre. Los turnos de noche proporcionan mucho tiempo para el pensamiento estratégico, respondí. Y la motivación realmente mejora la productividad. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con aspecto completamente derrotado. Sonreí. No la sonrisa agradable y ensayada de Elsie Matthews, la esposa dócil, sino la sonrisa segura de Elsie Matthews, la mujer que ya no aceptaría menos de lo que merecía. Quiero lo que todo el mundo quiere, Silas. Honestidad, respeto y una división justa de los bienes. Ah, y creo que es hora de que presentes a tus padres a su nieta como es debido, ¿no crees? Como si fuera una señal, sonó el timbre. 3 cabezas se giraron hacia la entrada en perfecta sincronización. Esa debe ser Paige, mi abogada, expliqué, dejando mi taza de café.
Pensé que debería unirse a nosotros para la parte financiera de la discusión de hoy. Espero que a nadie le importe. Hice tortitas de más. Paige Turner, sí, sus padres realmente le dieron a una futura abogada ese nombre, entró en mi comedor con la confianza de una mujer que cobraba $400 la hora por desmantelar la vida de la gente con una sonrisa. Su traje de pantalón de color carbón y sus tacones de suela roja gritaban "me como a los maridos infieles para desayunar" más eficazmente que cualquier tarjeta de visita. Siento llegar tarde, anunció, dejando su portafolio de cuero sobre la mesa. El tráfico en Main Street era terrible. Alguien debería decirle a la iglesia metodista que los servicios de las 11 de la mañana crean un cuello de botella de pesadilla. Hice las presentaciones rápidamente, disfrutando del cuadro surrealista de mi compañera de cuarto de la universidad dándole la mano a mis futuros ex-suegros, mientras Silas parecía un hombre viendo su propio funeral. Paige está aquí para discutir los requisitos de divulgación financiera, expliqué, rellenando las tazas de café como si estuviéramos discutiendo las elecciones del club de lectura en lugar de la implosión de un matrimonio de 12 años. Dado que Silas ha sido tan creativo con su contabilidad, pensamos que sería mejor tener todo debidamente documentado. Marta se secó los ojos con una servilleta. Simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo. Imagina cómo me sentí yo, respondí, deslizando las tortitas intactas a un lado para hacer sitio a los documentos que Paige estaba organizando. Al menos tú te enteraste en la comodidad de la casa de tu hijo. Yo lo descubrí mientras me escondía detrás de un expositor de matrículas en Hazel's Diner. Gerald, cuya alma de contable parecía genuinamente perturbada por la incorrección financiera más que por la bancarrota moral, se aclaró la garganta. Quizás deberíamos darles a Silas y Elsie algo de privacidad para discutir. En realidad, Gerald, interrumpí suavemente, tú y Marta deberían quedarse. Como financiadores parciales de la educación y carrera de Silas, son partes interesadas en esta situación. Además, tienen una nieta que conocer, y sospecho que Silas podría necesitar que lo lleven a casa más tarde. La cabeza de Silas se levantó de golpe. ¿Qué quieres decir con que me lleven a casa? Bueno, no te quedarás aquí, expliqué como si hablara con un paciente particularmente lento. He programado que cambien las cerraduras esta tarde. He empacado tus cosas esenciales en esas maletas junto a la puerta. El resto se puede arreglar a través de nuestros abogados. Paige asintió con aprobación. Ella había aconsejado este enfoque decidido, advirtiendo que vacilar solo le daría a Silas tiempo para ocultar más activos o inventar justificaciones elaboradas. No puedes simplemente echarme de mi propia casa, protestó Silas, su voz subiendo a un tono que antes solo había oído cuando los New England Patriots perdieron la Super Bowl. En realidad, aunque no puedo obligarte legalmente a salir hoy, admití, Paige ha preparado una solicitud formal para el uso exclusivo de la vivienda conyugal en espera del proceso de divorcio. Dadas las circunstancias y la evidencia de mala conducta financiera, ella cree que el juez la concederá de inmediato. Puedes impugnarla, por supuesto, pero eso significaría explicar tu doble vida en el tribunal. Le deslicé un documento sobre la mesa. Esta es una notificación formal de la intención de solicitar la ocupación exclusiva de la residencia conyugal. El juez Wilson ha acordado escuchar la petición de emergencia a primera hora del lunes por la mañana. Nunca antes había visto a Silas sin palabras. Fue un cambio refrescante de su habitual dominio narrativo. ¿Realmente vas a seguir con esto?, farfulló finalmente. ¿Pensabas que no lo haría?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Pensabas que simplemente aceptaría tu explicación y seguiría siendo la esposa conveniente mientras tú jugabas a ser papá al otro lado de la ciudad? Las cejas de contable de Gerald casi desaparecieron en su cabello. Silas, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando con el cerebro, eso seguro, murmuré, ganándome un resoplido poco profesional de Paige. El timbre volvió a sonar, y Silas parecía a punto de zambullirse debajo de la mesa. ¿Ahora quién? Todo el Springfield Gazette. En realidad, es FedEx, respondí, revisando mi teléfono. Los documentos de tu oficina deberían estar llegando ahora. Silas palideció de verdad. ¿Qué documentos? Oh, ¿se me olvidó mencionar? Hice que tu asistente, Margot, enviara copias de tu agenda de los últimos 5 años. Fue bastante útil después de que le explicara la situación y le mostrara nuestro certificado de matrimonio.
Aparentemente, descubrir que tu jefe tiene una familia secreta realmente motiva al personal administrativo a cooperar con solicitudes razonables. Abrí la puerta para aceptar el paquete, firmando con una floritura que se sintió como autografiar mi declaración de independencia. No tenías derecho a involucrar a mi oficina, siseó Silas cuando regresé. Y tú no tenías derecho a tener un hijo con otra mujer mientras estabas casado conmigo. Sin embargo, aquí estamos, rompiendo todo tipo de contratos sociales, respondí, entregando el paquete a Paige. Marta, que había estado inusualmente callada, se levantó de repente. Necesito verla. Todos se volvieron para mirarla. A Lily, aclaró, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Mi nieta. Necesito verla. Silas parecía que iba a desmayarse. Mamá, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Silas? ¿Después de que hayas mentido otros 5 años? La niña tiene 4 años. Son 4 años de cumpleaños y navidades que me he perdido mientras tú jugabas a dividir y conquistar con tus familias. Gerald se puso de pie junto a su esposa, pareciendo de repente cada día de sus 65 años. Tu madre tiene razón. Deberíamos conocerla. El hermoso caos de este momento casi hizo que las últimas 72 horas de dolor valieran la pena. Casi. Eso se puede arreglar, dije, sacando mi teléfono. Vada y Lily están esperando en el parque infantil detrás de la biblioteca, al final de la calle. Pensé que sería bueno que todos se reunieran en un lugar neutral. ¿Las invitaste aquí? Silas parecía genuinamente aterrorizado ahora. Las colisiones de mundos tienden a hacer eso a las personas que han construido sus vidas manteniendo las realidades separadas. No aquí. Al parque infantil junto a la biblioteca. Presta atención, Silas. Y sí, cuando visité a Vada ayer, le sugerí que podría ser el momento para una reunión familiar de algún tipo. Ella estuvo de acuerdo en que tus padres merecen conocer a su nieta. Marta ya estaba cogiendo su bolso. Gerald, coge el coche. En realidad, está a poca distancia a pie, expliqué. Y Paige y yo tenemos que repasar algunos papeles con Silas primero. ¿Por qué no van ustedes dos? No pueden perderlas. Lily tiene los ojos de Silas. Después de que se fueran, con Marta moviéndose con más determinación de la que había visto en años, comenzó el verdadero negocio. Paige expuso documento tras documento que detallaba la duplicidad financiera de Silas, las cuentas separadas, las retiradas sistemáticas de efectivo, la propiedad de alquiler en Riverdale que nunca fue declarada en nuestras declaraciones de impuestos conjuntas. Este nivel de separación financiera mientras se mantiene la apariencia de unidad marital es realmente impresionante, señaló Paige. Poco ético y potencialmente en violación de las leyes de divulgación financiera marital, pero impresionante. Intentaba proteger a todo el mundo, intentó Silas su defensa, tan endeble como las batas de hospital. ¿Ocultando bienes conyugales?, pregunté. Eso es como decir que prendiste fuego a la casa para evitar que se llenara de polvo. Paige describió los términos del acuerdo. Yo me quedaría con la casa y mis cuentas de jubilación. Silas se quedaría con sus cuentas separadas y asumiría todas las deudas relacionadas con la propiedad de Riverdale. La manutención de Lily se establecería formalmente. Has pensado en todo, dijo Silas con amargura. Los turnos de noche son largos, le recordé. Y la traición es bastante motivadora. Mientras Silas firmaba a regañadientes los acuerdos preliminares, sentí una extraña ligereza extendiéndose por mi pecho. No felicidad, eso llevaría tiempo, sino liberación, el dulce alivio de no cargar más con las mentiras de otra persona. Hay una cosa más, dije mientras Paige recogía sus documentos. Por supuesto que la hay, suspiró Silas. Tus padres probablemente querrán una relación con Lily ahora. Eso significa que tendrás que ser un padre a tiempo completo en lugar del padre de fantasía a tiempo parcial que aparece para las excursiones al zoológico y los helados. Su expresión confirmó mi sospecha. Había disfrutado del arreglo de paternidad compartimentada que le permitía jugar a ser un superpapá sin la rutina diaria de la paternidad real. Sé cómo ser un padre, insistió. No, sabes cómo actuar como un padre cuando es conveniente, corregí. Hay una diferencia. Pregúntale a cualquier padre soltero, como lo ha sido Vada durante 4 años. Paige miró su reloj.
Deberíamos ir terminando. Elsie, el cerrajero estará aquí en 1 hora. Silas, tienes hasta entonces para recoger tus pertenencias esenciales. Mientras finalizaban los detalles, salía nuestro porche trasero, pronto sería solo mi porche, y respiré el aire fresco de octubre. Desde aquí, apenas podía ver el parque infantil donde Marta y Gerald probablemente estaban conociendo a su nieta por primera vez. Otra familia siendo reconstruida por las elecciones de Silas. Cuando volví a entrar, Silas estaba de pie junto a las maletas que había empacado, con aspecto perdido en la casa que había insistido que compráramos juntos. «Sabes que no te saldrás con la tuya», dijo. Un último intento desesperado de recuperar el control. «La gente se pondrá de mi lado cuando escuchen tu versión». Me reí, una risa genuina que se sintió extraña después de días de planificación calculada. «Silas, soy una enfermera de noche que trabajó turnos dobles para apoyar tu carrera mientras tú construías una segunda familia al otro lado de la ciudad. Descubrí tu traición por accidente y lo manejé con papeles en lugar de con drama. ¿De qué lado crees exactamente que se pondrá la gente?» Su silencio fue respuesta suficiente. «El cerrajero llega en 40 minutos», le recordé. «Probablemente deberías ir al parque infantil para controlar los daños de la reunión familiar nuclear que esté ocurriendo en este momento». Mientras arrastraba sus maletas hacia la puerta, un pensamiento repentino lo detuvo. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «¿Qué te hizo seguirme esa noche en el restaurante?» Sonreí, finalmente pronunciando la frase que había estado ensayando desde el jueves por la noche. «Porque pagaste la cuenta en efectivo y luego dijiste que habías olvidado la cartera. Ni siquiera tus mentiras pudieron mantener sus historias coherentes. 3 meses después del desayuno que demolió mi matrimonio más rápido de lo que el bizcocho Bund de Marta demolía un plan de dieta, me encontré sentada en el columpio de mi porche. Ya no nuestro columpio del porche, viendo la primera nevada seria de enero cubrir Springfield de un blanco prístino. Simbólico, realmente. La vida tiene una forma de dejar caer metáforas perfectas cuando menos te lo esperas. El proceso de divorcio avanzaba con una eficiencia notable, gracias a las habilidades de litigación de Tiburón de Paige y a la completa falta de superioridad moral de Silas. Resulta que a los jueces no les agradan los hombres que mantienen familias secretas mientras ocultan bienes conyugales. ¿Quién lo iba a decir? Mi casa, ahora legalmente en proceso de ser únicamente mía, con el nombre de Silas siendo eliminado de todos los documentos como parte del acuerdo, se sentía diferente, más grande de alguna manera, sin el peso del engaño llenando sus esquinas. Había redecorado, reemplazando las paredes beige en las que Silas había insistido, los tonos neutros mantienen el valor de reventa, Elsie, con colores que realmente tenían nombres más allá de cáscara de huevo y topo. El teléfono a mi lado vibró con un mensaje de texto de Tara. El equipo del turno de noche va a desayunar al Jim's Diner después del trabajo mañana. ¿Te apuntas o no? No al Hazel's Diner. Nunca más. Al Hazel's Diner, respondí. Guárdame un sitio en la barra de la redención. Mis colegas del hospital habían formado un sistema de apoyo inesperadamente feroz durante el huracán del divorcio. Resulta que los trabajadores de la salud que tratan regularmente con fluidos corporales tienen muy poca paciencia para las tonterías emocionales. Su lealtad se manifestó de maneras prácticas, cubriendo turnos durante las comparecencias en el tribunal, entregando cazuelas que no hacían preguntas indiscretas y evitando religiosamente el Hazel's Diner en solidaridad. El vecindario también había tomado partido, aunque nunca se lo pedí. La señora Peterson de al lado encendió accidentalmente sus aspersores hacia Silas cuando vino a recoger lo último de sus pertenencias. Los Johnson de enfrente dejaron de invitarlo a sus legendarias barbacoas del 4 de julio. Incluso el pastor Williams de la iglesia metodista, el que causaba atascos de tráfico todos los domingos, había pasado con pan de plátano y una discreta tarjeta de visita de su hermana, una terapeuta especializada en trauma por traición. Riverdale, mientras tanto, se enfrentaba a su propia reestructuración dramática. Bada se había mudado con Lily a un nuevo apartamento más cerca de sus padres, escapando finalmente de la propiedad que había sido la manifestación física de su condición de la otra. Según Marta, que ahora me llamaba semanalmente con actualizaciones no solicitadas y disculpas apenas veladas, Bada se había matriculado en clases de enfermería en el colegio comunitario. Dice que tú la inspiraste, me había explicado Marta durante nuestra última e incómoda conversación telefónica, algo sobre cómo manejaste toda la situación con tal precisión profesional.
No estaba segura de cómo sentirme al inspirar a la amante de mi exmarido, pero la vida no es nada si no es complicada. Además, el sistema de salud siempre necesita más enfermeras que entiendan la importancia de una documentación precisa. Silas se había mudado a un apartamento de soltero deprimentemente predecible en el centro, equidistante de sus obligaciones en Riverdale y su oficina en Springfield. Ahora tenía visitas ordenadas por el tribunal con Lily todos los fines de semana y los miércoles por la noche, un horario que aparentemente lo dejaba perpetuamente agotado y crónicamente tarde al trabajo. La paternidad es más difícil de lo que esperaba, había admitido durante nuestra última reunión de división de bienes. Las ojeras bajo sus ojos coincidían con las que yo me había ganado durante años de turnos de noche. Descubrimiento fascinante, había respondido. Deberías publicar tus hallazgos en la revista de conclusiones obvias. Gerald y Marta se habían lanzado a la abuelidad con el fervor de personas que recuperan el tiempo perdido. Marta incluso había aprendido a tejer mal, según la evidencia fotográfica, produciendo suéteres deformes que Lily aparentemente usaba con orgullo de niña de 4 años. El desarrollo más extraño, sin embargo, fue mi propia metamorfosis inesperada. En algún punto entre grabar esa conversación en el Hazel's Diner y ver a Silas sacar sus maletas por mi puerta principal, había descubierto una versión de mí misma con una columna de acero que no sabía que existía. Esta Elsie no decía automáticamente lo siento cuando alguien más chocaba con ella en el supermercado. Esta Elsie no aceptaba turnos extra para acomodar el horario de todos los demás. Esta Elsie tenía opiniones sobre los colores de la pintura y las expresaba sin buscar primero el consenso. Mi madre habría estado orgullosa. Siempre me había dicho que era demasiado complaciente, demasiado dispuesta a doblarme hasta romperme. Defenderte no es egoísta, Elsie, había insistido durante nuestra última conversación antes de que el cáncer se la llevara. Es autopreservación. Finalmente había captado el mensaje, aunque por la ruta panorámica a través de la traición y el divorcio. La nieve seguía cayendo mientras sorbía mi té, servido en una taza que decía, giro argumental, que Tara me había regalado por Navidad. Mucha gente me había preguntado si lamentaba no haber visto las señales antes, si deseaba haberlo pillado antes o haberlo confrontado de manera diferente. La verdad era más complicada de lo que sugería mi narrativa de venganza cuidadosamente elaborada. ¿Habría preferido descubrir el engaño de Silas antes de invertir 12 años? Obviamente. ¿Habría elegido un camino diferente si hubiera sabido lo que me esperaba? Probablemente. Pero el arrepentimiento es un lujo que se permiten aquellos con máquinas del tiempo, y el Springfield Memorial se había quedado sin ellas en el armario de suministros. En cambio, había elegido ver el colapso de mi matrimonio como un currículo inesperado en autosuficiencia. La traición de Silas había sido mi maestra más dolorosa, pero también la más eficaz. Había aprendido que podía sobrevivir a lo que antes consideraba insuperable, que podía desmantelar metódicamente una vida que ya no me servía y construir algo mejor a partir de sus restos. La próxima semana, empezaba los turnos de día en el ala de pediatría. Un cambio de horario que había solicitado después de darme cuenta de que los turnos de noche habían sido convenientes para la doble vida de Silas, pero devastadores para mi ritmo circadiano. Mi primer fin de semana libre lo pasaría en Boston en una conferencia de enfermería forense, algo que siempre me había interesado, pero que nunca había perseguido porque Silas pensaba que era morboso. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre la calle cubierta de nieve, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. ¿Es Elsie Matthews? Soy la madre de Lily, Vada. Marta me dio tu número. Sé que esto es incómodo, pero tengo una pregunta sobre la escuela de enfermería si tienes un minuto. Me quedé mirando el mensaje, considerando los extraños caminos que la vida traza cuando menos te lo esperas. Luego respondí. Soy Elsie, y tengo varios minutos. Pregunta lo que quieras. La vida después de una traición no es un camino recto hacia la curación. Es desordenada, complicada y ocasionalmente requiere responder mensajes de la mujer por la que tu marido te dejó. Pero si hay algo que las enfermeras de noche saben, es que la oscuridad finalmente da paso al amanecer. Y a veces la vista vale la pena.